que cuando le da el infarto ese rato, digamos, se le hace la necropsia, no se ven los cambios ni macroscópicamente, no tiene que pasar un poco más de tiempo. Por ahí es que a las personas que fallecen se les da un tiempo, ¿no? Pasados 6 horas recién se puede hacer una necropsia, no se hace antes, ¿no? Porque el cuerpo también tiene que enfriarse, tiene que disminuir la cantidad de vapores o los tumores que tenemos en el cuerpo, ¿no? Cuando se hace caliente, como que le sientes todo el dolor todavía a la persona. ¿Toda necrosis coagulativa es cardiolísis o puede variar el cardiolísis? No, en la necrosis coagulativa vas a observar los 3 cambios: cardiolísis, cardiolísis y fibrosis. ¿Qué es cardiorresis? La tenosis se condensa en Cardiolisis es como que se grande, desaparece y aparece más. Cardiorresis es cuando el núcleo se parte. Ay, chicos, nos escuchamos, por favor. No, son diferentes cambios. Unas células se van a hacer lisis, van a ser núcleos que son más grandes, otras van a ser más fragmentación. No quiere decir que primero es cardiolisis, cardiorresis, no. Puede ser cualquiera de las 3. Los 3 cambios pueden darse simultáneamente. Claro. No es, digamos, uno primero y después Claro. se van. Por ahí es que en una imagen, cuando vemos en las láminas, vemos los 3 cambios, ¿no? Acá tenemos otra imagen también de riñón. O sea, ¿por qué hago hincapié en esto en el riñón? Porque es una de las cosas más frecuentes que tenemos, ¿no? O sea, bastante ustedes van a ver lo que es necrosis. O sea, cuando estén pasando, estén haciendo nuestras prácticas en los hospitales, van a ver que la necrosis no es una cosa que se da frecuentemente. No solamente se da en sala de operaciones porque de repente se pasó la anestesia, no lo procuraron a tiempo, no le pasaron fluidos, o de repente llega un accidente de tránsito, se desangró, llega al hospital y ya llega con daño renal, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, la necrosis es una cosa que se ve frecuentemente y también siempre les preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que se observa y cómo queda, digamos, la célula, ¿no? Entonces, a veces les preguntan, por eso les estoy haciendo hincapié para que ustedes recuerden. Acuérdense que el núcleo desaparece y queda la arquitectura, solamente queda el citoplasma nada más, ¿no? Y el componente inflamatorio a nivel intersticial. Acá tenemos el corazón, tenemos un corazón, un corte transversal, tenemos el miocardio y acá tenemos el área de necrosis coagulativa o el infarto, ¿no? Que está comprometiendo parte de la pared y el centro. Acá tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Vean ustedes esta área que se torna intensamente de un color pardo grisáceo y compromete, digamos, está comprometiendo casi todo el septum y una parte del ventrículo, ¿no? Entonces, esto está sin fijar. Acá, obviamente, digamos, en el corte fácilmente podemos reconocer esta área del infarto, ¿no? Pero tiene que estar pasado cierto tiempo. Si de inmediato se hace, no se ve, ¿no? Entonces hay que esperar que el tejido se fije, se hagan los cortes para poder decir, no ha sido un infarto, un miocardio. Ustedes van a escuchar que muchos de los informes de morgue le ponen edema cerebral, ha muerto por edema cerebral. No se puede determinar, a la persona le encontraron muerta y no se sabe su causa, ¿no? Es porque de repente no se nota macroscópicamente los cambios, ¿no? Y una vez que ya se hacen los cortes, ahí recién podemos observar, y esto es por el tiempo que tiene, ¿no? Acá tenemos la parte microscópica, vean ustedes estas fibras en Y, las fibras miocárdicas, donde se conserva la arquitectura, ya no tienen núcleo, pero vamos a ver otros cambios que se observan. En cada tipo celular hay diferentes cambios, ¿no? Los cambios no son iguales para todos. Hay algunas cosas características que las van a identificar, por ejemplo, para lo que es el parénquima pulmonar, para lo que es el riñón, para lo que es el corazón, ¿no? Y el corazón es uno de los órganos que tiene, digamos, los cambios más característicos y más simbólicos. Por eso que también
también nos menciona, ¿no? A ver, por favor, tienes que guardar silencio. Si no estás de acuerdo, tienes las puertas abiertas. Yo no me voy a molestar. Si no te gusta la clase o no quieres escuchar, puedes retirar. No me molesta. Pero sí, la próxima te saco del salón que estés conversando, ¿no? Entonces acá tenemos el componente inflamatorio a nivel intersticial que se ve, y esto es también conforme van pasando las horas se hace presente los neutrófilos, ¿no? Acá tenemos a mayor aumento, podemos distinguir las fibras miocárdicas. Vean ustedes, acá se notan las bandas de actina miocina, los núcleos están conservados, a diferencia de este otro lado, ¿no? Acá ya vemos las fibras más rojas, más eosinófilas, vemos el componente inflamatorio de los neutrófilos a nivel intersticial. Otra cosa que también se observa es como que hubiera una separación entre ellas, una fragmentación, no hay continuidad en las fibras miocárdicas, aparece un ondulamiento, las fibras se tornan onduladas, hay fragmentación, se van a instalar las bandas de contracción irregular, que vamos a ver acá, que aparecen como unas rayas irregulares entre las fibras, y el componente inflamatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, no se observa tanto la vaporización ni las sales en apolillado, en otras sales sí se observa. Acá tenemos el vaso. En el vaso también se observan las áreas linfáticas, ¿no? La parte más amplia está siempre hacia la parte superficial y digamos, el extremo hacia la parte más interna, la parte central, ¿no? El parénquima esplénico, como vemos acá, es de un color más o menos pardo grisáceo, y veas, es un contraste ver con el área que se ha necrosado, ¿no? Con el área que tiene la necrosis coagulativa. Acá tenemos otra imagen de vaso, también igual, una necrosis coagulativa. Ambos, este vaso de acá está sin fijar, por eso tiene otro color, y el de acá ya tiene, digamos, la acción del pulmón. En el pulmón también se da la necrosis coagulativa, esto es cuando hay infarto, no hay un émbolo a nivel de alguna arteria y se tapa, digamos, el área que está dañada, ¿no? Entonces esa área también va a sufrir lesión, vamos a tener ahí un área de atelectasia. El pulmón, el parénquima pulmonar se torna de un color rojo vinoso, se parece digamos, en la coloración al hígado, es más oscuro, y cuando lo tocamos ya pierde ese aspecto de esponja, ¿no? Que se torna más duro, parece un parénquima hepático, está duro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a la microscopía? Vemos acá los septos alveolares. Acá tenemos, ¿se acuerdan? Había los neumocitos 1 y 2, y teníamos los capilares alveolares, ¿verdad? Entonces todavía queda esta digamos, arquitectura en malla de los alveolos. Entonces, si vemos estas áreas que parecen, digamos, unos cuadrados o rombos, ya nos estamos acordando de los alveolos. Entonces, fácilmente podemos, digamos, darnos cuenta que esto corresponde a un parénquima pulmonar. Y vemos hacia las otras partes, ¿no? Componente inflamatorio, y estas áreas eosinófilas que lo ven ustedes dentro son parte de los restos celulares de las otras áreas que han caído hacia la luz. Entonces acá esta parte del parénquima pulmonar, donde ya ha habido muerte celular de los componentes celulares, esto va a ser reemplazado por áreas de fibrosis, ¿no? Porque todo esto no se regenera. Prácticamente acá la recuperación y la regeneración va a traer una fibrosis. Por ahí es que antes, cuando hemos visto en algunas láminas, hemos visto áreas eosinófilas, áreas rojas, en medio de la antracosis. Nosotros hemos visto áreas negruzcas en un fondo rosado, ¿no? Ese fondo rosado es, digamos, un área de fibrosis, ¿no? Donde es un sitio donde hubo necrosis. Puede haber sido una necrosis coagulativa o puede haber sido una necrosis hiperactiva, ¿no? Puede ser en cualquiera de las dos. Acá tenemos otra, se ve una imagen a menor aumento, vemos acá todavía los espacios alveolares que aparecen como una malla, y vemos acá áreas de intensa congestión vascular. Estos son vasitos llenos de matriz, y acá vemos, vean ustedes, el área de infarto, el área de necrosis coagulativa. Necrosis, claro, el área rosada. Acá prácticamente
ya desapareció los celos, solamente queda una área rosada. Entonces, conforme van pasando también las horas, ya van desapareciendo las estructuras y se borra toda la arquitectura, ¿no? De rosados que son de cruzados. Entonces, en la necrosis coagulativa, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto tienen que tener en cuenta. No viene a ser la muerte celular de los tejidos por hipoxia, ¿no? Con excepción del tejido nervioso. En el tejido nervioso hay un émbolo, un trombo a nivel del parénquima cerebral. No vamos a tener esa imagen de ver neuronas como sombra o ver como, digamos, como un fantasma. La consistencia y la misma característica del parénquima cerebral, que tiene bastante líquido, va a hacer que tenga otra característica, ¿no? Entonces la célula muerta está coagulada, preserva sus bordes citoplasmáticos, no hay núcleo y su citoplasma es muy eosinófilo, pero se puede reconocer el tejido originario. En la necrosis lipofacial, que viene a ser el otro tipo de necrosis, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá sí va a haber una destrucción del tejido. Acá se va a perder la arquitectura del órgano. Lo que vamos a observar es una reacción inflamatoria intensa. Vamos a ver incluso la presencia de los gérmenes, bacterias que están alrededor, o algunas otras estructuras, por ejemplo, los hongos, ¿no? Acá las enzimas de los neutrófilos y de las células muertas van a causar la necrosis de las células, ¿no? Y se va a transformar en una masa amorfa, irregular, que toma un aspecto, digamos, como que fuese una masa morra. Algunos también parece que fuese, digamos, un líquido, ¿no? Entonces, esa consistencia, ese cambio que se tiene en esta área de necrosis lipofacial es lo que llamamos nosotros material turbulento, ¿no? O una necrosis lipofacial. Aparece y nosotros, digamos, queremos agarrar el órgano, está todo suelto, ¿no? En realidad parece una masa. Y digamos lo que nosotros evidenciamos cuando debilitamos un absceso, por ejemplo tenemos un absceso a nivel de piel, se le hace un corte y empieza a drenar material purulento, viene a ser la necrosis lipofacial de toda esa área que está muerta, ¿no? En el cerebro la hipoxia, digamos, va a producir esta necrosis lipofacial a nivel del sistema nervioso central y lo vamos a observar con algunas características que más luego lo vamos a ver. Entonces, acá en la necrosis lipofacial, vuelvo a repetir, hay una autólisis porque las propias enzimas de las células van a digerir las células junto con las enzimas de los neutrófilos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a observar bastante frecuente en las infecciones bacterianas, en algunas infecciones también producidas por hongos, y digamos la traducción es la formación del absceso. Acá tenemos una necrosis lipofacial en un riñón. Este es un riñón muy fresco. Y vean acá un área intensa de necrosis lipofacial. Aparece como una masa. Este es el fresco, ¿no? Vean ustedes la diferencia, el cambio de la consistencia, del aspecto que tiene el parénquima renal. Acá tenemos la corteza y acá está la médula. Vean toda esta área, ¿no? Toda esta área de necrosis. Y su traducción microscópica es esto, ¿no? Acá ya no vemos glomérulos, no vemos túbulos, vemos un área de necrosis amorfa, porque acá no hay forma. Claro. Vemos acá colonia de gérmenes y la gran cantidad Linfocitos, de sí. neutrófilos. Son neutrófilos. Va a haber también linfocitos, va a haber macrófagos, porque todos ellos participan en la inflamación. Pero, digamos, los representativos, los que más digamos, están presentes son los neutrófilos, ¿no? En el cerebro, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Acá tenemos un corte del parénquima cerebral, tenemos un área de la corteza, probablemente acá una arteria se tapó y el cerebro se necrosa, ¿no? Entonces tiene más o menos el aspecto de una masa morra, ¿no? A pesar, digamos, que haya sido la hipoxia, el que se haya tapado por un trombo, alguna, digamos, puede ser, digamos, un aneurisma que haya reventado y no le haya llegado, digamos, el aporte hemático, sangre, oxígeno al área, entonces se necrosa. Y va a tomar este aspecto, ¿no? A pesar de ser una necrosis coagulativa, toma el aspecto de una masa, de una necrosis líquida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a formar como una especie de cavidades, de huecos, ¿no? Acá tenemos todo el área, digamos, comprometida y ya se va formando poco a poco estas áreas como huecos, ¿no? Que se llenan de líquido.
Sabemos también que el tejido nervioso no se va a regenerar. En este caso acá no se fibrosa, lo que queda es un hueco. ¿Ya? ¿Y qué vamos a ver, digamos, en la microscopía? Vemos toda esta área amorfa, eosinófila, no hay neuronas, no hay glía. El componente inflamatorio se puede observar, hay neutrófilos y también vamos a observar bastantes macrófagos, ¿no? En el cerebro lo que observamos bastante son macrófagos, incluso más, en mayor proporción que los neutrófilos. Entonces, cuando vemos una necrosis a nivel cerebral, lo que observamos es gran cantidad de macrófagos, ¿ya? Porque están tratando de reabsorber todo el contenido lipídico que se tiene en estas células. En el hígado también tenemos, en realidad en cualquier sitio puede pasar un absceso, ¿no? Claro. Acá tenemos un corte del hígado, estamos viendo un absceso hepático, pero por bacterias, ¿no? Porque en el hígado también tenemos el absceso ameliano, pero acá estamos viendo un absceso hepático por otros genes biógenos. Y acá lo que vemos, ¿no? Toda esa área de necrosis hepática igualmente, vean, aparece como una masa. Casi siempre tiene este color amarillento verduzco, ¿no? El material purulento. Incluso estas imágenes o esta presentación podemos incluso verlo con exámenes de ayuda diagnóstica. Estamos viendo una tomografía y estamos viendo el área de necrosis, ¿no? Entonces la tomografía nos ayuda bastante, ¿no? Y es un examen que ahora se utiliza a diario, es parte de la rutina pedir una tomografía, nos precisa los bordes, nos precisa los límites, el tamaño de la región, ¿no? Con una ecografía nosotros podemos decir es una masa sólida, es un área quística y nos quedamos ahí. Y la medida podemos medir también. aparentemente un poco, digamos, el tamaño, pero con mayor precisión lo que nos da el tamaño y las características es una tomografía, ¿no? Me doy cuenta que veo más. Y acá está lo que vemos, ¿no? Vean ustedes toda esa área. Acá todavía vemos hepatocitos aparentemente viables y este es el área del absceso, ¿no? Acá vemos gran componente inflamatorio, full neutrófilos, algunas áreas que aparecen incluso más basófilas. Si le diéramos mayor aumento son colonias de Kermes. Vamos a ver ya sea Kermes, cocoides o vacilares, dependiendo cuál haya sido el germen que haya causado la lesión. En el pulmón igualmente tenemos un absceso, vean, aparece como una cavidad. Este es un pulmón ya fijado. Acá tenemos otras áreas. Todas estas áreas acá amarillentas, se ve, digamos, entre el marrón, que digamos viene a ser esta parte de acá. Y estas áreas amarillentas son áreas neumónicas, ¿no? Ha habido una neumonía y como sabemos que en la neumonía hay gérmenes, estos gérmenes que están en los espacios alveolares pueden causar también una necrosis liquefactiva del órgano. Entonces vamos a tener la formación de los abscesos. Entonces, en los abscesos lo que se observa son esas áreas cavitarias, ¿no? Lo que estamos observando acá. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Acá tenemos un espacio alveolar. Acá están los neumocitos y acá tenemos el componente inflamatorio. ¿Qué es lo que estamos observando? Neutrófilos segmentados, vamos a ver algunos linfocitos, algunos macrófagos y eso es lo que se observa, ¿no? Entonces, cuando estamos, digamos, con un cuadro neumónico y el paciente tiene dificultad para respirar, le hacemos, digamos, la perfusión, notamos martideces porque estamos observando esto es lo que está pasando. Al haber, digamos, contenido dentro de los alvéolos no va a haber aire, entonces no se va a sentir esa, digamos, esa perfusión normal, sino va a ser áreas mátidas, ¿no es cierto? Entonces, esa matidez nos está traduciendo este daño. Ustedes ya, ahora que ya más o menos están viendo, ya tienen una idea de qué es lo que está pasando, ¿verdad? En el apéndice, digamos, una de las cosas más frecuentes que se ve es la apendicitis. Tenemos, digamos, la afección ya sea con un compromito o un pecadito que se tapa la nariz del apéndice y se produce una necrosis, ¿no? Entonces el cuadro empieza con un dolor abdominal, fiebre, vómitos y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces cuando nos llega la pieza a patología vemos un apéndice, acá esto ya está cortado, vean ustedes, toda esa parte interna está viendo de un color más o menos
parduzco, estas son áreas hemorrágicas, este apéndice ya está fijado, por eso lo vemos así, esta es la pared del apéndice, y ven ustedes, acá hay un área de necrosis, acá también otra, y acá igual, ¿no? Son diferentes áreas de necrosis, y muchas veces esta necrosis destruye la pared del apéndice, entonces el contenido, el material purulento sale fuera, ¿no? Y se forma la fibrina. Estas son células muertas, y eso lo vamos a ver como unas áreas blanquecinas acá en la superficie externa del apéndice. ¿Qué es lo que vemos microscópicamente? Acá estamos viendo la mucosa del apéndice, el epitelio intestinal, el epitelio colónico, se conservan también algunas glándulas de Lieberkühn y vemos el componente inflamatorio que es muy denso a base de neutrófilos a nivel, digamos, de la lámina propia, compromete la submucosa, la capa muscular. Acuérdense que para decir apendicitis aguda tenemos que observar neutrófilos en la capa muscular, ¿ya? Ahora, con ello pueden llegar incluso hasta la serosa y ya digamos comprometer el meso que está alrededor del apéndice, ¿no? Entonces, en una necrosis microinfarctiva, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver necrosis del órgano con destrucción del parénquima, del tejido. Entonces, la lesión es irreversible, necrosis microinfarctiva. El diagnóstico sería, por ejemplo, en el caso del apéndice, una procesitis aguda, y en el órgano es el apéndice muscular. La otra necrosis que vamos a observar es la necrosis gangrenosa. En realidad, a ver chicos, pues no es un patrón específico, digamos, característico propio de esta necrosis gangrenosa. Viene a ser, digamos, una necrosis que va a tener una combinación de la necrosis coagulativa con una infección bacteriana sobreagregada, ¿no? ¿Sí? Entonces esto lo vamos a observar más que todo, digamos, en los extremos distales del cuerpo, no tanto a nivel de los miembros superiores e inferiores, y se observa, digamos, en pacientes diabéticos. Hay es clásico ver este tipo de necrosis, ¿no? Pacientes que tienen, digamos, el problema a nivel de los vasos, sobre todo a nivel de la microvasculatura, pacientes que hacen, digamos, cuadros de trombosis, y estos pacientes, acuérdense que tienen la neuropatía diabética, ¿no? Cuando, digamos, está habiendo obstrucción vascular, al principio no lo notan, no lo sienten, ¿no? Pero sí, digamos, hay cambios a nivel de la coloración de la piel. Estos pacientes van a notar que sus miembros, los dedos, el dorso, la planta del pie, se está tornando rojita. Cuando ya está viendo ese cambio, porque está viendo obstrucción vascular, ahí todavía, digamos, puede dar el tratamiento y, digamos, desobstruir el vaso, ¿no? Que se puede dar, digamos, a la circulación. No normal porque la pared del vaso ya está dañado, pero a través de las colaterales se puede restablecer la oxigenación y el órgano, no se volvemos los dedos por su tierra, ¿no? Pero si esta área rojita ya pasa a un área de color morado, ya prácticamente el órgano está necrosado y la indicación es la amputación, entonces ya tienen que amputar el miembro. Dependiendo, previamente le hacen un Doppler y ver desde dónde es la obstrucción, ¿no? Entonces, más o menos se guían por eso y a ese nivel hacen la amputación, ¿no? Entonces, a patología todos los días, las piernas, miembros, dedos, pies, es una cosa que no todos los días se ve. Tenemos bastante paciente diabético que hace este tipo de complicaciones. Acá estarían ustedes, así aparecen úlceras, vean como acá está el dedo, ¿no? Negro. Y el paciente está andando con su pie así. No siente, digamos, mucho dolor porque la neuropatía diabética ha comprometido la terminación nerviosa, ¿no? Todas las terminaciones nerviosas se llenan de glucosa y el nervio prácticamente está como aislado, no siente, no percibe sensaciones, entonces no tiene mucho dolor y es lo que nos debe llamar la atención, ¿no? A los pacientes diabéticos siempre hay que estar revisándolos, mirándolos, observándolos. Pues ahora, en esta necrosis gangrenosa, ¿qué es lo que vamos a observar? Verá, hay un cambio de coloración a nivel del área, se torna negruzca y se compromete no solamente la piel, sino el tejido celular cutáneo, las partes blandas, incluso pueden llegar hasta las estructuras óseas. En algunas partes vamos a observar áreas duras, secas, como escalas, y otras partes están húmedas. Entonces, cuando nos llega, digamos, un dedo, por decirlo, y hacemos un corte, esta parte que está, digamos, como una escala dura es como si estuviera
digamos, cortando una piedra, porque el tejido está duro, ¿no? Levantamos toda esa área necrosada y debajo tenemos material purulento, ¿no? Bastante material purulento. Entonces, se observa ese tipo digamos, de características. Acá tienen la gangrena, esta es la otra manera como nos llega. Todos los dedos gangrenados, parte, digamos, de la planta de pie. Vean ustedes cómo va cambiando el color. Incluso algunos pacientes ya se les ha esfacelado, se pierde parte de la piel, ¿no? Como lo que ven acá. Así operan a los pacientes, así les sacan el pie. A veces son amputaciones, digamos, transiliares, supracondilias, o a veces hacen ya la desactivación a nivel del coxo, ¿no? De la activación coxofemoral y sacan todo el mismo. Son pacientes que están como en silla de ruedas, ya no pueden movilizarse. Entonces, ¿qué tenemos que llegar? Nosotros tenemos que evitar eso, los pacientes haciendo un diagnóstico oportuno y controlando el pie, ¿no? Entonces, acá tienen un pie diabético. Parece una máquina. Bien. Es una lesión amplia, una úlcera amplia, vean el área de necrosis. No solamente está a nivel del talón, sino también vean ustedes acá, en las partes distales a nivel de los dedos. Pero ¿cómo la persona no se da cuenta de eso? Se pierde toda esta parte de piel y acá está el área de la cervical. Así no llegan aquí. Está negro ahí, ¿no? Sí, así es. Así, tú tienes la razón. Ahora, la otra necrosis que vamos a observamos también es la necrosis gaseosa, ¿no? Acá se considera una necrosis coagulativa con formación del calcio. El calcio viene a ser, digamos, un material blanquecino, parecido al queso, por eso, digamos, las personas que al principio lo observaron le dieron ese nombre, ¿no? Le dieron un material gaseoso. Es un material blanquecino similar al queso. El centro de esta necrosis tiene un aspecto amorfo, no se ve células, aparece como que fuese, digamos, arena o tierra, ¿no? Y alrededor vamos a tener el componente inflamatorio. A toda esta forma se le llama el granuloma, a toda esta, digamos, a esta necrosis central, con la presencia de células alrededor de la necrosis se le llama el granuloma gaseoso, ¿no? Que es característico y patognomónico de la tuberculosis. Acá tenemos un pulmón, vean, con múltiples áreas de necrosis gaseosa. Todas estas áreas amarillentas son necrosis gaseosa. Esto también es un pulmón que se ocurre una necropsia. Vean acá lo que se forman las cavidades por la necrosis. Y acá adentro encontramos ese material blanquecino. No es que, digamos, haya un hueco y adentro tenemos el material, no. Todo el tejido está necrosado, ¿no? Y cuando, digamos, empezamos a palpar, vamos a notar que está blando, que tiene ese material, ¿no? El centro es necrótico y alrededor tienes las células, tienes macrófagos, células epitelioides, todo lo que vamos a ver. ¿Ah? De la necrosis de los bacilos de la tuberculosis. Sí, la necrosis. Acá tienen otras imágenes, un poco mayor aumento, vamos viendo aproximadamente. Acá tenemos, esta ya es una necrosis, es una tuberculosis miliar, ¿no? Estamos viendo áreas amplias y áreas pequeñitas. Estas áreas pequeñitas, amarillentas, también son áreas de necrosis gaseosa, ¿no? Pero prácticamente todo el parénquima pulmonar está comprometido, ¿no? Hay múltiples focos tuberculosos. ¿Y qué vemos? A la histología vamos a ver los característicos granulomas que vemos acá. Esto es un corte de parénquima pulmonar a menor aumento. Vemos en una vista panorámica los espacios alveolares y la formación de granulomas, ¿no? Que vienen a ser estas estructuras redondeadas, algunas veces ovoideas de los granulomas. Ahora también la tuberculosis, acuérdense, no solamente compromete el pulmón, claro que es una de las cosas más frecuentes en la lesión a nivel del pulmón, ¿no? Pero puede ingresar también por vía digestiva, ¿no? Claro. Con los alimentos puede ingresar, ¿no? Entonces puede causar a nivel, digamos, gastrointestinal, puede también causar a nivel urogenital, a nivel de las trompas, los ovarios, puede también ser, digamos, a nivel ganglionar. Ahí tenemos niños que tienen las lesiones a nivel cervical, las escrófulas, que son ganglios que se han necrosado y están saliendo el material hacia la piel, ¿no? Entonces un escrófulo.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí en esta parte ven una parte del meso lleno de ganglios, ¿no? Todas estas bolitas que ven ustedes acá, estas estructuras nodulares son ganglios linfáticos, ¿no? Tenemos un meso lleno de ganglios. Entonces acá tenemos que, aunque saquemos 1, 2 o 3 para hacer el estudio, bueno, es suficiente, ¿no? Y lo que vemos acá, vemos que tienen un área más amarillenta hacia la parte central, ¿no? Y esto es característico también. Cuando vemos un ganglio, lo vemos todo compacto, blanquecino, y vemos hacia la parte central de estas áreas amarillentas y el contenido, digamos, como que se desagra rápido, es sospechoso de tuberculosis, ¿no? En estos casos hay que inmediatamente poner el formol, no estar exponiendo a la gente, ¿no? ni al aire. Entonces acá tenemos, en la vista panorámica les decía, y es acá mayor, ¿no? Acá tenemos el granuloma, y característico del granuloma son estas células que vienen a ser macrófagos modificados, ¿no? La célula de Langhans, célula gigante, multinucleada, y tienen los núcleos en forma de raya alrededor de las células, ¿no? Entonces, estas células son características de los granulomas tuberculosos. ¿Qué más vamos a ver en un granuloma tuberculoso? Vamos a ver células epitelioides, que también son macrófagos modificados y adoptan una forma alargada, ¿no? Como queratinocitos de la piel, por eso se les llama epitelioides. ¿Qué más vamos a ver? Linfocitos, vamos a ver macrófagos, vamos a ver células plasmáticas, incluso se puede observar algunos macrófagos, ¿no? Entonces, pero básicamente acá el componente es un componente inflamatorio crónico, ¿no? Acá tenemos otro mayor aumento, vean el centro necrótico, como les decía, aparece un área que hubiéramos echado arena o tierra, no se ve células, es un área amorfa, es el centro de necrosis gaseosa, y acá Necrosis alrededor gaseosa tenemos y el arranca hacia la componente tercera inflamatorio, gravedad. ¿no? Algunos granulomas van a tener mayor proporción de linfocitos acá alrededor, y se dice, ¿no?, que ahí está la corona de linfocitos, otras veces no, no siempre es como lo que están en las figuritas, vean ustedes acá, hay linfocitos, pero no está, digamos, formando esa corona en mayor proporción. Tienen acá células epitelioides, una célula acá, por ejemplo, hay dos que están echaditas, acá hay otras que están paraditas, están colocadas en diferentes direcciones, pero son células alargadas, son las células epitelioides. ¿Qué más tenemos? Tenemos un macrófago acá tenemos otro macrófago, hay otro, acá también hay, y también por ahí vamos a encontrar células plasmáticas, ¿no? Entonces el granuloma está formado por todos estos componentes. Entonces el tipo de lesión también, esta necrosis gaseosa es una necrosis irreversible, es una lesión irreversible y el nombre es necrosis gaseosa, ¿no? El diagnóstico es una tuberculosis pulmonar y el órgano es pulmón. Irreversible. Acá tenemos una imagen de ganglio linfático, vean, este es un ganglio linfático con múltiples granulomas. Este es un corte que se ha hecho y se está tomando la foto con lupa para que nos permita ver todo el ganglio. Lo estamos viendo acá, múltiples granulomas casióticos. Esa parte más rosadita que se ve acá hacia la parte central es necrosis gaseosa, ¿no? Entonces tenemos acá múltiples granulomas y prácticamente del ganglio solamente quedan estas partes moraditas intensas que se ve acá, ¿no? La mayoría es necrosis. Acá en la otra etapa, igual necrosis gaseosa, múltiples ganglios. Entonces estos ganglios, si están a nivel cervical, pueden ulcerarse y salir ese contenido necrótico gaseoso hacia la piel, ¿no? Y eso es lo que también llamamos las escrófulas. Ese escrófulo los pacientes hacen como que estuviera un absceso que está drenando, ¿no? Los papás, como no les duele al niño, no les molesta mucho, lo dejan y van a la foto cuando ya, digamos, la lesión en la úlcera es un poquito más grande, ¿no? Sí. ¿Me decías algo? Cuando se abre la lesión y se ha hecho una escrófula. No, o sea, tú ves características. ¿Qué haces cuando ves un niño con una sospecha de un escrófula? Hay que pedirle que caiga y tomar una placa de vino, ¿no? No te vas a poner a desviar ese absceso, porque si no derramas todos los vacíos al aire. Acá tenemos ya la célula gigante multinucleada, el área de necrosis gaseosa, el área rosada. Así lo vamos a ver en las láminas. Acá la cantidad de linfocitos, acá sí se ve, digamos, mayor proporción. Esto sí sería una corona de linfocitos. Todo esto es células epitelioides.
algunas alargaditas mezcladas con linfocitos, esas plasmáticas. La consistencia de la zona capsular es suave o Es blandita, es blandita, es blandita. Acá mayor aumento. Ahora, ¿dónde vamos a buscar a los vacilos? Tenemos que buscarlos acá dentro de estas células. O en estas claro, áreas acá, todo cercanas a la necrosis. Ahí lo vamos a ver en mayor proporción. Entonces acá, digamos, lo que vamos a ver es, en este caso es una adenitis, porque son los ganglios los que están comprometidos, ¿no? La esteatonecrosis o necrosis grasa es otro tipo de necrosis, también se da. Acá lo que vamos a ver es una destrucción del tejido grasa, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, a nivel del páncreas, que va a ser por acción de las linfasas pancreáticas que se activan y que salen hacia la cavidad abdominal. Entonces vamos a ver que la grasita que está alrededor del páncreas va a tener este tipo de necrosis, ¿no? También lo vamos a observar en el tejido mamario, porque donde hay grasa se va a producir este tipo de esteatocrosis, ¿no? Entonces, las linfasas pancreáticas son liberadas por las células acinales del páncreas y van a destruir la membrana de los adipocitos de las células. Todos los células adiposas que están en el meso y se van a liberar ácidos grasos, ¿no? Y esto va a hacer, digamos, de que tenga un aspecto blanquecino similar a la tiza. ¿Por qué? Porque se han saponificado las grasas, ¿no? Se ponen como si fuera tiza. Acá tenemos el páncreas. Acá tenemos esas áreas de esteatonecrosis medias amarillentas. Acá hay un área. Acá también aparecen otras. Acá igual. Son áreas así pequeñitas, medias irregulares, amarillentas, ¿no? Esto también puede llevar a la muerte al paciente, ¿no? Porque causa una peritonitis química y el paciente también son difíciles de poderlo sacar, ¿no? Acá, a mayor acercamiento, vemos mayor cantidad de necrosis. Vean cómo ese aspecto blanquecino, como la tiza, ¿no? Acá en medio del parénquima pancreático estamos viendo estas áreas de necrosis grasa. Eso comes acá. Así se ve más o menos macroscópicamente. Y a nivel microscópico lo vamos a observar así. Se da esta imagen de que podemos ver, todavía recordar lo que son las células adiposas, estas también son brillantes, pero acá están las necrosis, ¿no? Tienen ese aspecto de vidrio esmerilado. Todo eso es la necrosis grasa, ¿no? Acá tenemos áreas de congestión vascular, un poco de hemorragia, y todavía vemos acá adipocitos viables, ¿no? Con componentes inflamatorios. Otra imagen acá, esteatonecrosis, adipocitos necrosados. Otro tipo de necrosis que vamos a observar es la necrosis fibrinoide. Este tipo se da sobre todo en vasitos pequeños, ¿no? En la pared de los vasos. Se va a dar más que todo por reacciones inmunológicas, antígeno-anticuerpo que destruyen la pared del vaso, ¿no? Y hay depósitos de fluido. Y esto se observa bastante frecuente en la vasculitis. ¿Cómo lo vamos a observar microscópicamente? Vamos a observar así. Esta es la pared del vaso, se torna eosinófilo y hacia la luz vamos a ver un trombo. Este vasito ya no cumple su función y atrapa, digamos, un hemantiesmo y se forma un coágulo. Entonces, esta es la necrosis fibrinoide que se produce en la pared de los vasos, sobre todo pequeñitos, ¿no? En las vasculitis. Y es lo que vemos, por ejemplo, en los problemas renales, en el lupus, ¿no? Lupus, claro. Sí. Acá tenemos igual otro. Este es a nivel renal, se han necrosado los vasitos de los glomérulos y llegan a formar estas masas, ¿no? Irregulares. Ah, su máquina. Donde había glomérulos, ¿Es glomérulo? así, ¿no? Como masas. No es glomérulo. El componente inflamatorio que está acá alrededor. Es la lesión básicamente de los vasitos, ¿no? Acá otra igual. Acá tenemos la necrosis fibrinoide. Bien, chicos, hasta acá la clase de Fijas. Fija. No. Doctora, la necrosis fibrinoide es por una reacción inflamatoria. Así dijo. Dolor inmunológico.
Ya no va a hablar nada, creo.